Los Golden State Warriors tienen un grave problema cuando se trata de Stephen Curry y una lesión que le impide jugar con el equipo. Los Warriors están en un momento complicado en los próximos partidos como mínimo mientras buscan enfrentarse a Minnesota y superarlos sin su máxima estrella, quien estará fuera por al menos una semana debido a la lesión en el tendón de la corva que sufrió en el Game 1. Stephen Curry ha sido la fuerza central que impulsa la ofensiva de los Warriors durante mucho tiempo y sin él en el segundo partido parecían un equipo sin alma, un equipo sin esperanzas de ganar a Minnesota como ya lo habían hecho en el primer encuentro. Sufrieron una derrota por 117-93, un partido donde Minnesota empezó desde el minuto 1 golpeando, intentando dominar y logrando en algunos momentos el partido contra sus rivales. Y sí, vimos a unos Golden State Warriors completamente diferentes a lo que vimos en el primer partido, no solo porque Stephen Curry no estaba en cancha, no solo porque Jimmy Butler era el líder de Golden State, sino porque Steve Kerr utilizó todo el roster activo posible. Y con todos los respetos, cuando un equipo como Golden State utiliza minutos que no son de la basura y los emplea en jugadores como por ejemplo Pat Spencer, Kevin Knox y Braxton Kay, esto te habla de la situación preocupante que tiene Golden State en la serie. Y precisamente esto es lo que criticó postpartido Charles Barkley. Todos los jugadores que están en la NBA tienen en principio nivel de NBA. Todos pueden tener en mayor o menor medida minutos en un partido, por ejemplo de playoffs, pero ¿cuántos son capaces de coger el balón y que no les quemen las manos? De lanzar un tiro que deben de lanzar y no solo lanzarlo, sino anotarlo. Esta es la principal crítica de Charles Barkley. Esto es lo que se vio en un equipo como Golden State en el Game 2 contra Minnesota Timberwolves. Un equipo que sin Stephen Curry les falta mucho más que simplemente un líder. Y esto lo hemos comentado en varias ocasiones en la serie contra Houston Rockets. Golden State, para triunfar, para ganar partidos, necesita no solo de la aportación ofensiva de Stephen Curry y de Jimmy Butler, necesita de Draymond Green, de Brandon Podziemski, de Buddy Hield. Buddy Hield estuvo inmenso en el séptimo partido y en el primero contra Minnesota. Pero estas aportaciones sin Stephen Curry se deben de incluso multiplicar, porque necesitas puntos como el comer. Sin Stephen Curry, Golden State necesita dos pasos al frente de sus jugadores secundarios, ya no solo de Jimmy Butler. La situación de los Warriors es de máxima urgencia y no exagero. Los jugadores secundarios están en una situación de máxima presión. Jugadores como por ejemplo Moses Moody están cediendo ante esta presión. El primer partido sí lo ganaron los Warriors, pero también lo ganaron por esa diferencia de 20 puntos. Minnesota despertó tarde, estuvo a punto de remontar el encuentro, pero esa distancia que tenían en el marcador, cosechada incluso antes de la lesión de Stephen, es lo que le valió para llevarse el primer partido Golden State. Pero en este, sin ventaja alguna, Golden State tenía que dar un paso al frente desde el minuto 1 y no lo ha dado. Jimmy Butler no ha podido volverse loco, no ha tenido esa versión Jimmy Buckets, esa versión de South Beach. Terminó con 17 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, pero en realidad no hubo ni un solo jugador de Golden State que alcanzó los 20 puntos. El que más cerca se quedó es Jonathan Kuminga con 18 y ya sabéis que a Steve Kerr no le gusta la combinación Kuminga-Butler, pero la necesidad de anotación es tal en Golden State que Kuminga ha tenido varios minutos, un jugador que muchas veces no entra ni siquiera en la rotación de Steve Kerr. Y es que el miércoles llegó la noticia para los Warriors, la que más temían. Su jugador franquicia se perdería varios partidos. El equipo anunció que Curry sufrió una distensión en el tendón de la corva y estaría de baja al menos una semana. Esto significa que según el calendario de playoffs, se perderá al menos el Game 2, Game 3 y Game 4 con un posible Game 5 programado para el 14 de mayo. Y si la recuperación de Stephen entra dentro de lo previsto, Stephen ni siquiera podría jugar el Game 5 y tendría que esperar al Game 6. Esto suponiendo que haya un sexto partido, que eso tampoco está claro porque Golden State en este hipotético caso debería de sobrevivir. Pensad que en el primer partido Golden State anotó un notable 42,5% en triples con un 4 de 10 de Draymond Green. Al contrario, los Wolves anotaron un
17,2% en triples, terminaron el partido con un 39,5% en tiros de campo. Pero obviamente la ausencia de Curry se siente más en el ataque y se ha sentido en el segundo partido. Stephen Curry es la ofensiva de los Warriors. Todo el sistema está diseñado por y para él, para aprovechar los puntos débiles defensivos que aparecen cuando varios defensores tienen que centrarse en Stephen para pararlo. Su gravedad es el punto de partida de toda la estrategia de Steve Kerr, y sin él hay problemas, muchos problemas. No funcionan sin Stephen Curry en cancha para forzar a Anthony Edwards y a Rudy Gobert a perder su posición y abrir huecos que Golden State pueda aprovechar. Eso sin Stephen no lo tienen. Buddy Hield es un tirador lo suficientemente peligroso como para replicar en cierta medida el efecto. Es cierto, pero no tiene la regularidad de Stephen, y tampoco destaca como su estrella para la cantidad de veces que deforma la cancha según su posición. Dicho de otra manera, la ofensiva de Golden State la deben de amoldar, deben de cambiarla. No se debe de centrar tanto en la manera de jugar con Stephen Curry y se debe de amoldar más para jugar con Jimmy Butler, un jugador que ha promediado 18,3 puntos por partido en la serie contra Houston Rockets, y que esto, mientras Curry no esté, debe de cambiar. Debe de aumentar como mínimo 20-22 puntos por partido, y ni con esas, porque Golden State va a necesitar del Buddy Hield más regular, va a necesitar del Draymond Green más anotador, mientras las labores defensivas se mantienen con la misma intensidad y precisión. Necesitan que Jimmy Butler vuelva a las andadas. Hasta ahora hemos visto una versión mucho más generosa, mucho más pasadora, más centrado en intentar incluir a sus compañeros de equipo en los resultados, en las aportaciones ofensivas, que no solo se centre en 2 o 3 jugadores, pero la realidad es que ahora la situación es de máxima urgencia. Necesitas que Jimmy Butler te ponga el equipo a sus espaldas y te lleve hacia la victoria. Por lo menos que te sostenga el equipo mientras Stephen Curry se recupera. Necesitas que Golden State rasque 1 o 2 victorias, y esto pasa por las manos de Jimmy Butler, no por Draymond Green, porque es un jugador que no te va a anotar 30 puntos. Solo dependes de Jimmy Butler, de Buddy Hield, de Brandon Podziemski y de que aparezca algún joven. Si lo pensamos bien, la situación que tiene Jimmy Butler como líder de Golden State ahora es muy similar a la que tenía cuando estaba en Miami Heat. Es decir, es un equipo infravalorado que van como los underdog, y que realmente el que tiene que anotar más canastas que cualquiera, el que tiene que liderar, sostener al equipo, sobre todo en la ofensiva pero también en defensa, con un equipo más enfocado en defensa que en ataque, más centrado en trabajo, sacrificio. Esto ya lo hemos visto con Jimmy Butler y Miami Heat. ¿Por qué no lo podemos ver con Jimmy Butler y Golden State? Las salidas en transición van a ser claves. Es cierto que Minnesota ha permitido la cuarta menor cantidad de puntos en transición entre todos los equipos de playoffs hasta ahora, pero Golden State es el segundo en puntos totales de transición, solo por detrás de Indiana Pacers. Golden State puede encontrar un impulso adicional para la ofensiva. De hecho, hubo varios momentos en el Game 1 donde Golden State quería potenciar la transición mientras los Wolves intentaban sacar partido de la diferencia de altura, sobre todo en la zona ofensiva. Si analizamos este equipo, es cierto que en algunos momentos podemos encontrar cierta esperanza de que puedan, sin Stephen Curry, superar a Minnesota Timberwolves. La transición, Jimmy Butler, esto lo hemos vivido por el tipo de equipo que ha liderado Jimmy en el pasado y por el tipo de equipo que son los Golden State Warriors a día de hoy. Pero no podemos negar, por otra parte, que también la posibilidad que tiene Golden State es la de simplemente cruzar los dedos. Porque tienes a Jimmy Butler, tienes a Draymond Green, que es más defensor que anotador, tienes a Buddy Hield y no puedes depender de su regularidad, porque no puedes confiar en que Buddy Hield anote más de 20 o 20 puntos todas las noches, no ha sido su fuerte nunca. Lo que los Warriors necesitan es que uno de sus talentos menos probados tenga un gran impulso. Ya sea Podziemski, Moses Moody o incluso, por ejemplo, Kuminga. Incluso un gran partido de Quinten Post o Pat Spencer sería bienvenido. Pero volvemos a lo mismo. Fijaros hasta dónde están obligados Golden State Warriors a contar con Pat Spencer, que te haga un jugador como él, Kevin Knox o Braxton Kay, que te haga un partido, el partido de su vida. De hecho, me atrevería a decir que con un Buddy Hield regular, por ejemplo, con un Jimmy Butler con actuaciones más similares a las que veíamos en Miami Heat, ni siquiera con esto te garantiza el triunfo para Golden State, porque Minnesota tiene el talento y el físico suficiente como para abrumar a Golden State.
Sin la superestrella que mueve el balón, los Warriors, tal como los conocemos actualmente, tendrán dificultades para mantener el ritmo. Eso tenerlo claro. Para ganar partidos, para poder prescindir de Curry, Golden State necesita encontrar un colaborador inesperado, no solo Jimmy Butler y Draymond Green. Podziemski parece el candidato más probable. Muchas veces ha conseguido ejercer ese papel de Klay Thompson en la línea del triple cuando no lo ha hecho Buddy Hield. Es un jugador de 22 años, registró números estelares hacia el final de la regular season, pero después jugó tan mal al comenzar los playoffs que casi cabe esperar que juegue mejor en el futuro. Pero si hablamos de una serie donde un equipo está en graves problemas, esa es la serie entre los Knicks y Boston Celtics. En el TD Garden, Nueva York ha ganado ya 2 partidos y de manera similar, distancias de 20 puntos, sobreviviendo durante todo el partido, y a la hora de la verdad en el último cuarto los Knicks remontan, se llevan el partido y encima Mikal Bridges sella los 2 enfrentamientos con 2 jugadas clutch defensivas, una con Jaylen Brown y otra con Jason Tatum. Ahora esta serie se va al Madison Square Garden y Boston Celtics debe de responder, debe contestar y por lo menos rascar una victoria en Nueva York si quieren mantenerse con vida en la serie.